Cuando estaba revisando estas preguntas, lo primero que se me ocurre decir es que depende del talento. La música popular aparentemente no requiere de muchos conocimientos académicos, sino más bien de haber bebido de una tradición. Por lo menos así se suele proyectar en todas partes. Antes, yo recuerdo que los músicos populares lloraban la posibilidad de tener alguna noción de conocimiento académico. Y me acuerdo que a principios de la Revolución, en aquellas escuelas que se abrieron de superación artística, estaban muy concurridas de personal de orquestas populares, de charangas, y era por eso, porque eran gente que venían del pasado, de fechas anteriores al triunfo revolucionario, y querían saber música, querían tener más conocimiento. Después, imagínate, ya actualmente es muy difícil encontrar un músico popular en Cuba que no haya pasado, que no tenga por lo menos nivel medio. Eso es lo más común. Ahora, realmente la música popular depende del talento que tenga el músico para lo que necesite realmente. Si es un músico muy talentoso, seguramente que casi no le hace falta nada. Y ejemplos en nuestra historia musical tenemos unos cuantos. Benny Moré, para empezar, por favor. Pero sin duda eso fortalece mucho, solidifica mucho las posibilidades, la proyección de la música. Así que todo lo que se pueda saber, yo creo, creo Martí, que el conocimiento no ocupa espacio, que todo lo que se puede aprender es bueno para lo que sea para la música, para la carpintería o para subir al gospel. Referencias. Prefiero llamarle referencias a las influencias, porque las influencias suponen quizás una asimilación no crítica de los elementos, ¿no? Entonces eres influido, pero el que piensa, analiza, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el grupo de experimentación sonora nos planteábamos ese tipo de ejercicio. Por suerte, prácticamente todos los que llegamos allí analizábamos todo, ya por un problema de trayectoria, la característica de la gente que se reunió allí. O sea, influencia o referencias. La música que más yo he escuchado desde pequeño es la música de concierto, la música llamada clásica, o orquestal, concertante, de cámara, etcétera, etcétera, ese tipo de música. Eso pasó porque cuando yo era niño, de pronto descubrí una emisora de radio, que en esa época no había ni la televisión todavía, y me gustó la música que ahí sonaba. Siempre me quitaban la emisora esa, ya yo sabía ubicarla, porque en mi casa decían que era música de muertos. Pero yo insistía, cada vez que tenía un chance iba y ponía la música aquella que me producía, no sé, emociones, sentimientos, me transportaba a lugares, a cosas que otras músicas no me transmitían. Mi familia era muy trovadora, o sea, mis tíos maternos fundaron un septeto. Primero tuvieron un trío, después hicieron un septeto, y esas formaciones después dieron lugar al Jazz Band Mambí, actual, todavía funciona en San Antonio de los Baños. Entonces, por la influencia oral, sobre todo de mi abuela materna, en mi casa se cantaban muchas canciones antiguas. Todavía yo canto algunas en los conciertos, como El Colibrí, que era una canción totalmente desconocida y que de pronto, como yo la estaba escuchando desde niño, la armonicé y la canté. Y luego
Porque los periodos en que los gustos musicales se fijan en uno, es la niñez. Entonces eso era por un lado, y después toda la música popular que se tocaba en esa época, que era mucho bolero, mucha orquesta típica, mucha charanga, la Orquesta Aragón, la orquesta de Benny Moré, Fajardo y sus estrellas, la Riverside, todas esas grandes orquestas que era lo que había en la radio constantemente, y era la música también que se bailaba en mi pueblo, que era un pueblo muy bailador. Se hacían bailes en mi pueblo toda la semana, los fines de semana, generalmente los sábados por la noche, y asistían todas esas orquestas extraordinarias. Y toda la gente de San Antonio, no yo, tuvimos el privilegio de ver a todas esas orquestas que son leyendas hoy día, las vimos de niños. Y todos esos cantantes fabulosos. Esas son mis referencias musicales, poéticas. Cuando triunfó la revolución, bueno, poética a mí me viene desde antes, en realidad. Mi padre era un gran lector de poesía, y desde que yo fui, desde niño, me recuerdo con 7, 8, 9 años, veía a mi padre leer. Después de almuerzo se acostaba con un libro, se lo ponía en el pecho y ahí leía. A veces me llamaba para leerme cosas. Él leía a Guillén, él leía a Martí, él leía a Juan de Dios Pesa, un poeta mexicano que fue amigo de Martí, por cierto, y que escribía poemas sobre la vida familiar. El poeta de la familia le decían a Juan de Dios Pesa, poeta mexicano. En fin, esa cosa, ese hábito de la lectura de la poética me viene desde niño. Y luego ya después del triunfo de la revolución, como ustedes saben, se hizo la Editora Nacional, que la dirigió desde un inicio Alejo Carpentier, y empezó a proliferar masivamente la literatura, la gran literatura, no solo cubana, sino, me acuerdo que la primera edición que se hizo, eso es bien conocido, fue la del Quijote, y después toda la literatura universal. Yo tuve la suerte también de, a principios de la revolución, acercarme a una publicación. Mi primer oficio fue, yo era dibujante, me formé en una revista, en un magazine que se llamaba Mella, que era de la Juventud Socialista. Y ahí, vinculado desde los 15 años con escritores, con periodistas, con poetas, algunos después trascendieron, como Guillermo Rodríguez Rivera, Víctor Casado, toda esa gente yo la conocí desde entonces. Éramos unos niños. También la relación con todos esos compañeros que tenían esas inquietudes literarias reafirmaron ese gusto por la literatura. Nos preguntan, ¿cómo influyó la experiencia formativa del grupo de experimentación en su estilo creador? En mi estilo, no creo. En mi manera, en mi posibilidad de acercarme a la música, mucho. Ya yo tenía una formación estética sólida cuando llegué al grupo de experimentación sonora. Date cuenta que yo llegué con 23 años y ya tenía muchas canciones compuestas, muchas, varios cientos podría decir. Algunas de las más conocidas, pero la experiencia con los profesionales del grupo, la experiencia con los maestros del grupo, para mí fue muy importante. Por ejemplo, antes yo no escribía mis canciones, y en el grupo empecé a escribir mis canciones, gracias al solfeo, a la comprensión que me dio de la escritura musical, de cómo era el hecho musical, de qué cosa era un compás. Un compás pues era un lugar, un espacio donde uno ponía una cantidad de sonidos
y cómo se distribuían los sonidos dentro de un compás y luego dentro del siguiente. Tener noción, ver con claridad ese fenómeno que parece tan elemental, pero que es muy importante, puede ser muy importante en la cabeza de alguien que haga música, para mí fue fundamental. Eso se lo debo a Juan Elósegui, que fue violista, fue viola de la Sinfónica Nacional en ese momento, que además hizo y logró imprimir algunos ejemplares de un curso de solfeo propio, maravilloso, basado en una experiencia directa que él tenía con el mundo afrocubano, porque se iba a Guanabacoa y tenía todos esos bataceros, eran amigos de él y escribía directamente, y las liturgias las escribió. Siempre me decían, a Ortiz lo engañaron. Un tipo fabuloso, Juan Elósegui. Y estaba también un hombre extraordinario, un músico fabuloso, con una cantidad de conocimiento extraordinaria, que era Federico Smith, un norteamericano que por desavenencias con la política de su país, además un hombre de militancia de izquierda desde que era muy joven, se fue de Estados Unidos, entró a México por el norte de México, se estableció en el desierto de Sonora y le enseñó, creo que a los indios huicholes. Durante 10 años estuvo enseñándoles música, a escribirla incluso. De ahí que en esa zona de México hayan tantas orquesticas de metales entre los indios. Él fue el que sembró esa semilla en esa zona de México. Y luego triunfó la Revolución Cubana y vino para Cuba y empezó a colaborar, si mal no recuerdo, creo que en el teatro musical. Cuando vinieron también otros dos mexicanos, Alfonso Arau, un gran comediante, bailarín, cantante, músico. Después vino en un director de cine, es el que dirigió Como agua para chocolate, la famosa película. Y también Federico Eternot, otro mexicano también de las artes escénicas. Ahí se metió Federico con esa gente, ahí coincidió con Chucho Valdés, que tocaba el piano, ahí coincidió con Leo Brauer, que tocaba la guitarra, en fin, con una cantidad de músicos tremendo. Y el otro maestro que tuvimos fue Leo, por supuesto. Leo hablaba de algo muy parecido a como que una especie de ética musical. Eran clases muy abarcadoras, muy conceptuales. Recuerdo una vez que para explicar el equilibrio, el desarrollo de la forma, utilizó en la pizarra la formación, algunas de las formaciones que usaba Napoleón en las guerras, del ejército de Napoleón. Lo puso ahí, miren qué equilibrio, esto es arte. ¿Cómo se puede aplicar estas cosas incluso en cosas terribles como la guerra? Todo esto para convencernos, para orientarnos hacia un concepto del equilibrio tan importante en la expresión musical. O sea, en todos esos sentidos, me fue muy útil a mí la experiencia con el grupo de experimentación sonora, amén, por supuesto, el extraordinario privilegio que tuve de haber compartido con músicos fabulosos. ¿Qué espacio tiene la investigación en su proceso creativo? Bueno, la investigación, sobre todo cuando hacía música para cine, esa etapa del grupo de experimentación sonora, que hice música para algunos documentales y para algún que otro largometraje también. Porque ahí empezamos a escribir también orquesta, ¿no? Empezamos, ya una vez que sabíamos escribir un instrumento, eso era ampliarlo, coger un pentagrama más grande, una hoja más grande, con más pentagramas, y empezar ahí.
también con algunas nociones que nos daba de orquestación, sobre todo Federico, y cosas que leímos nosotros por nuestra cuenta. Me acuerdo que una vez que tuve que investigar para hacer un documental, la música para un documental de Miguel Fleitas, que se llamaba Estudiantes Vietnamitas, yo me dije, yo tengo que averiguar un poco sobre la música vietnamita porque no, me parece que es lo lógico, que es lo que esto lleva, algún tipo de sonido que se acerque a la música vietnamita. Entonces me fui a la embajada de Vietnam, hablé con el encargado cultural de la embajada y me interesé sobre la música tradicional vietnamita. Ahí descubrí que ellos tenían un instrumento que se llamaba Dan Bao y que tiene una expresión parecida en diferentes, en Asia en general. Suelen ser instrumentos de una sola cuerda. Para los que se preparan académicamente, los instrumentistas, y realmente consiguen sonidos extraordinarios en esa solita cuerda. Ellos nos dieron una cinta, yo escuché, y a partir de eso empezamos nosotros a experimentar allí cómo conseguir un sonido parecido. Ahí probamos con distintas cosas, el fuzz de una guitarra, se parece mucho, el del Dan Bao suena igualito a una guitarra con fuzz, pero no amplificado, sino como si se estuviera oyendo el fuzz muy bajito. Es curioso, es curiosísimo. Es muy probable que los ingenieros que diseñaron el fuzz hayan partido de esos sonidos ancestrales. Es muy probable. Claro que después amplificados dan esa sensación de distorsión y de tantos armónicos. En fin, tuve experiencias así. Para hacer mi disco Expedición, para esa experiencia que me propuse hacer un disco hacía muchos años que no escribía para gran orquesta, ¿no? Desde que estaba en el ICAI. Y dije, voy a hacer un disco así para gran orquesta. Me acuerdo que escribí todos los arreglos. Algunas cosas las escribí primero orquestalmente y después les metí los textos arriba. O sea, fue un procedimiento completamente nuevo para mí. No todas las canciones, algunas, 2 o 3. Y me acuerdo que cuando lo tenía todo preparado, llamé a Andrés Alén y le dije, para preguntarle sobre las orquestaciones, porque Andrés es muy buen orquestador. Desde que era estudiante aquí, ya hacía orquestaciones. Nosotros conocíamos ya las orquestaciones de él, música barroca y cosas así, desde que era un estudiante. Y yo siempre tenía mucha fe en su criterio, además éramos muy amigos, o somos muy amigos. Y lo llamé y me acuerdo que cuando vio la partitura me dijo, ¿y dónde están los segundos violines? Digo, coño, los segundos, ¿y por qué yo tengo que escribir? No. Si tú vas a escribir por orquesta, tienes que poner los segundos violines. Andrés, bueno, tuve que volver a escribirlo todo. Vaya proceso de investigación. Entonces, tuve que reescribir todo aquello, agregar los segundos violines, dar una lógica distinta, porque eso te plantea un cambio tremendo. Voces que uno tenía en otro lado, las pasa para acá. Y es una pena que no tenga más oportunidad de investigar en mi trabajo, que generalmente se reduce a la cosa solitaria de un hombre con una guitarra, tomando notas. ¿A qué músicos, escritores o artistas en general usted admira? Terrible si tuviera que hacer un listado. Terrible. No terminaríamos nunca. ¿Nombres puntuales? Así, bueno, me influyó mucho en cuanto a una, más que estéticamente, éticamente, José Martí. César Vallejo me mostró una cosa de la que yo no me había dado cuenta, que es que se puede hablar
desde lenguajes tan personales, tan íntimos, y que eso crea una poética, que cada cual sea capaz de escribir como se habla a sí mismo. Eso crea una poética, y una poética muy particular en el caso de cada persona, que cada persona es distinta. Entonces eso lo aprendí de Vallejo, que como ustedes habrán visto, usa mucho la sinestesia y unos contrastes tremendos. Eso me abrió mucho la mente respecto a lo que podía ser el lenguaje poético. Hay poetas que sencillamente adoro. Walt Whitman, poeta norteamericano. Rabindranath Tagore, poeta de la India, extraordinario. En fin, poetas cubanos como Eliseo Diego, como Cintio Vitier, como Fina García Marrús. Lezama es otra cosa. Lezama era un niño juguetón con una cultura extraordinaria, pero lo que le gustaba era jugar. Félix Pita Rodríguez, García Márquez, toda la gente esa del boom son extraordinarios. Uno lee a esos autores y te dejan algo, siempre te dejan algo, te dejan algo muchas veces invisible, pero que te ayudan después a... Yo siempre recomiendo, cuando los jóvenes autores se me han acercado, cuando algún joven se me acerca, ¿qué usted me recomienda? Yo siempre les digo, lee. Yo creo que es esencial tener una noción de lo que ha sido la cultura universal desde los orígenes del hombre, desde las pinturas primitivas hasta hoy. Mientras más uno tenga una idea de todo lo que ha sido eso, aunque no esté empleando eso constantemente, porque eso son cosas que se sedimentan y que después te ayudan a tener una proyección más ancha, más profunda. Es eso, de eso se trata. Yo les recomiendo a todos que lean poesía, que lean narrativa, y si se atreven también que lean pensamiento, porque leer a Nietzsche es importante, y leer a los filósofos es importante también, aunque es una lectura ya más característica. Jamás he sabido cuando se termina una canción. Yo nunca he tenido, excepto cuando estuve con Afrocuba, por ejemplo, que a veces queríamos cambiar el repertorio, que hice 2 o 3 canciones, algunas las maté, algunas las maltraté por eso, por prisa, sobre todo textualmente. Yo nunca he tenido realmente prisa por terminar una canción. Me acuerdo que una vez en un ensayo levanté un dedo y al levantar ese dedo sonó una melodía y paré el ensayo y me fui para mi casa. Dije, qué maravilla esto. Y ahí de ahí saqué otros 2 temitas. Pero después me metí 3 meses buscando qué iba primero y cómo enlazaba y cómo creaba esos enlaces. Los enlaces en la música, tú eres músico, tú sabes que son importantísimos. Los enlaces, eso es casi un altísimo % de la música. Cómo uno enlaza una idea con la otra. Bueno, en cuanto tuve todo eso bien claro, en 5 minutos salió la canción. Siempre hay dificultades. Y eso es para mí lo estimulante que tiene este trabajo. Y también hay mucho de juego. Si yo no jugara haciendo lo que hago, yo no me hubiera dedicado a esto. Porque
La vida te obliga a abandonar cosas maravillosas que tiene la niñez. Y el que hace música es como si guardara un terrenito ahí de la niñez para siempre. La mayoría de las canciones que ustedes han escuchado son canciones que compuse años antes de cuando las compuse. Porque es que nunca sé cuándo se ha terminado una canción. Creo que nunca se termina una canción. A veces las voy a grabar y les cambio cosas en el momento de grabarlas. Aunque parezca increíble. Realmente no de forma muy consciente, que digamos, y quizás porque al yo haber empezado en el arte o en lo que se llama arte, a través de lo visual, es algo que tengo también muy incorporado. O sea, yo lo primero que fui, bueno, atendí un bar también, hice cosas de ese tipo, pero en el terreno de las artes, lo primero que hice fue eso que les contaba a propósito de los poetas y esos escritores que había conocido. En el semanario Mella, yo entré ahí para aprender a dibujar, ¿no? Porque me presenté con unos dibujitos y los compañeros allí les gustaron y me dijeron, no, tú te quedes aquí. Me buscaron una mesa, me sentaron ahí y tuve el privilegio extraordinario, fabuloso, fantástico, se podría decir, de que mi mesa estaba al lado de la de Virgilio Martínez, nada más y nada menos. Y que fue el que me dijo que me quedara, además. Él era el director de arte del semanario. Y fue mi profesor, fue mi maestro, fue el que me enseñó todo lo básico y el que me enseñó muchos trucos también. Y ya cuando después salí de ahí del Mella y entré en el ejército, en cuanto al ejército, que estoy hablando de 1964, o sea, primer llamado del servicio militar, había una avidez por gente, por profesionales de distinto orden. Enseguida me cogieron y me pusieron en direcciones políticas y en lugares donde podía dibujar y donde hice propaganda y donde, en fin. O sea, que me desarrollé desde los 15 años hasta los 20, esos 5 primeros años, me lo pasé en revistas, en periódicos, en medios de prensa, muy vinculado al arte visual. Entonces eso, pero que vaya, yo venía trabajando con la guitarra y eso, y realmente no fue una cosa que yo decidiera dejar aquello y dedicarme a la guitarra. Pero si a los 20 años un muchacho, de pronto tú lo sientas delante de una cámara de televisión para que lo aplaudan, es muy difícil querer seguir en otra cosa. Y eso fue lo que me pasó a mí. Pero esa cosa con la plástica la he mantenido toda mi vida, esa cercanía, esa un poco de visión de lo plástico, en cuanto a lo descriptivo y en cuanto a quizás la composición de las cosas también, porque la pintura te ayuda a entender la perspectiva, te ayuda a entender la composición de los elementos, y todas esas son cosas que después son útiles para cualquier otro arte que tú vayas a practicar. Me halaga que alguien quiera entenderme. Habiendo tantas cosas interesantes en las que indagar, ¿no? en la vida. Yo soy un guajirito de San Antonio de los Baños que vino para La Habana con una familia más o menos musical, con un padre que le inculcó también un cariño por las letras y que nada, se encaminó por ahí y tuvo la suerte. Soy una persona muy afortunada, eso sí estoy seguro, muy afortunada.